Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy hablaremos de algo que ha conmovido profundamente a todo el público y ha vuelto a poner a Ande Ercel en el centro de todas las miradas. Una frase, dicha entre lágrimas, ha bastado para desatar una tormenta emocional en redes sociales y en los medios de entretenimiento, que es que Onunla Eblen Meseidim, que en español significa ojalá no me hubiera casado con él. Estas palabras, llenas de dolor y arrepentimiento, salieron de los labios de Ande durante una entrevista que nadie esperaba que tomara tal rumbo. ¿Qué la llevó a decir algo tan fuerte? ¿Qué ocurrió realmente entre ella y Kerem Bürsin? Todo comenzó durante un programa especial grabado en Estambul, donde Ande acudió para hablar de su nueva colaboración con una marca internacional. La entrevista parecía rutinaria hasta que el presentador, con tono cauteloso, le preguntó sobre su vida personal y su matrimonio con Kerem. Al principio, Ande intentó mantener la calma. Su sonrisa, tan característica, se mantuvo firme unos segundos, pero pronto su voz comenzó a temblar. Hay cosas que uno calla por demasiado tiempo, dijo mirando al suelo, pero llega un momento en el que el silencio duele más que la verdad. Las cámaras captaron cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Fue entonces cuando pronunció esa frase que se ha repetido miles de veces en redes, que es que Onunla Eblen Meseidim. En cuestión de minutos, el fragmento se viralizó. Los fanáticos quedaron en shock. Algunos defendían a Ande, diciendo que había sufrido mucho durante su relación, mientras que otros pedían respeto para Kerem. Las redes sociales se inundaron con comentarios como Ande no habla sin razón o si dijo eso, es porque Kerem la lastimó de verdad. Según varias fuentes cercanas, lo que Ande vivió en los últimos meses fue una mezcla de amor, decepción y soledad. Aunque el matrimonio con Kerem comenzó como un cuento de hadas, con una boda soñada frente al Bósforo, los problemas no tardaron en aparecer. Se dice que las exigencias de trabajo, los compromisos con marcas y las largas ausencias fueron debilitando la relación poco a poco. Ande, que siempre había defendido la idea del amor incondicional, habría sentido que su pareja se distanciaba emocionalmente. En la entrevista, la actriz no quiso entrar en detalles, pero sus palabras fueron suficientes para revelar el dolor que aún siente. Hay momentos en los que te das cuenta de que amar no es suficiente, confesó con voz quebrada. Puedes darlo todo, pero si la otra persona ya no está contigo de corazón, lo pierdes todo igual. Mientras tanto, Kerem Bürsin, quien hasta ese momento había guardado silencio absoluto, no tardó en responder de manera indirecta a través de sus redes. Publicó una fotografía en blanco y negro con una frase en inglés, "Some wounds never close, they just stop bleeding", algunas heridas nunca cierran, solo dejan de sangrar. Los fans interpretaron esta publicación como una reacción directa a las palabras de Ande. En los comentarios, algunos seguidores le pedían que hablara abiertamente, mientras otros lo acusaban de haber sido la causa del sufrimiento de Ande. La tensión mediática alcanzó su punto máximo cuando los programas de televisión comenzaron a reproducir el video una y otra vez. Los expertos en entretenimiento analizaron cada gesto de Ande, cada pausa, cada lágrima. Algunos decían que sus palabras eran una forma de liberar años de frustración, otros aseguraban que detrás de esa frase había una historia mucho más profunda y oculta. Un periodista, que estuvo presente en la grabación, aseguró que tras terminar la entrevista, Ande abandonó el set sin mirar atrás, negándose a responder cualquier pregunta adicional. Se fue llorando, pero con una paz extraña en el rostro, comentó. Poco después, una fuente cercana a la actriz reveló que Ande llevaba meses intentando sanar emocionalmente. Ella amó de verdad a Kerem, pero se sintió sola, afirmó la fuente. No fue una decisión impulsiva, Ande simplemente llegó a su límite. A veces el amor no basta para sostener una relación. Estas declaraciones encendieron aún más el debate público. En las redes, los fanáticos se dividieron entre quienes pedían empatía hacia Ande y quienes criticaban que ventile temas tan íntimos frente a las cámaras. Por otro lado, los rumores apuntan a que Kerem no esperaba tal declaración y que su círculo cercano se sorprendió tanto como el público. Un amigo del actor declaró, Kerem quedó en shock. Él aún tiene sentimientos por Ande, pero no sabe cómo reparar algo que ya se rompió públicamente. De hecho, días después, Kerem fue visto en el aeropuerto de Estambul, visiblemente afectado, evitando a los periodistas que intentaban obtener una declaración. No tengo nada que decir por ahora,
murmuró mientras bajaba la cabeza y caminaba hacia la salida. Sin embargo, el silencio no duró mucho. A las pocas horas, Kerem publicó otra historia en su cuenta personal con una melodía melancólica y un mensaje breve: cuando amas de verdad, aprendes a dejar ir. Esta publicación provocó una ola de especulaciones. Algunos medios afirmaron que se trataba de una despedida definitiva, mientras que otros sostenían que era un mensaje encubierto dirigido a Hande, como una forma de tender un puente sin palabras. Mientras tanto, el entorno de la actriz también comenzó a moverse. Su hermana, Gamze Ersel, fue abordada por la prensa a la salida de un restaurante y, visiblemente incómoda, dijo: Hande está pasando por un momento difícil, solo necesita respeto y tiempo. Esa breve declaración bastó para confirmar que la situación había afectado profundamente a toda la familia. Los seguidores de Hande, por su parte, iniciaron una campaña en redes con el hashtag #FuerzaHande, que se convirtió en tendencia internacional en menos de una hora. Durante los días siguientes, distintos medios internacionales retomaron la noticia. Revistas de España, Italia y América Latina publicaron artículos titulados La confesión más dolorosa de Hande Ersel y el amor roto que conmovió a Turquía. El impacto fue tal que incluso los seguidores de Kerem comenzaron a publicar mensajes pidiendo respeto mutuo y recordando los buenos momentos que ambos compartieron. Una semana después, la actriz rompió nuevamente el silencio con un mensaje escrito a mano que publicó en su cuenta: el amor no se borra, pero a veces hay que aprender a vivir sin él. La publicación alcanzó millones de reacciones en cuestión de horas. En los comentarios, los fans le mostraban su apoyo incondicional, recordándole su fortaleza y deseándole que encontrara paz. Sin embargo, lo más inesperado ocurrió días más tarde, cuando Kerem fue visto en un café del barrio de Bebek, el mismo lugar donde solía reunirse con Hande durante los primeros meses de su relación. Testigos aseguran que permaneció allí más de una hora, mirando al mar, con una expresión pensativa. Algunos incluso afirman que tenía en sus manos una carta. Parecía leer y releer algo una y otra vez, contó un camarero. No pidió nada, solo un café que dejó enfriar. Los medios no tardaron en especular: ¿era una carta de Hande? ¿O acaso una despedida escrita por él mismo? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí quedó claro es que el vínculo entre ellos, aunque roto, sigue dejando huellas. Como dijo un crítico en un programa de televisión, esta no es solo una historia de amor que terminó, es una historia de dos almas que aún no saben cómo seguir sin mirarse. El público sigue pendiente de cada movimiento, de cada palabra, de cada mirada compartida entre ellos. Porque en el fondo, todos se preguntan lo mismo: ¿será este realmente el final, o solo el comienzo de una nueva historia entre Hande Ersel y Kerem Bürsin? ¿Y tú, qué piensas, querido seguidor de mi canal? ¿Crees que el amor entre ellos aún puede renacer o esta vez es el adiós definitivo? Déjame tu opinión en los comentarios, y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta historia que sigue latiendo en el corazón de millones. ¿Y tú, qué opinas de las palabras de Hande Ersel? ¿Crees que fue demasiado sincera o simplemente valiente al decir lo que muchos callan? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte las próximas noticias del mundo del entretenimiento turco.